Bien, estamos al aire. ¿Cómo están, estimados hermanos, amigos? Un gusto de saludarles en esta mañana y ya nos encontramos acá en este día en especial, una edición especial del programa que generalmente tenemos los martes, los jueves de Volviendo a las raíces hebreas de la fe, pero hoy con un gran invitado, un maestro Enrico Cortés desde Estados Unidos y que nos acompaña en esta oportunidad para hablar de un tema que ha estado en boga y que ha sido motivo también de algunas confusiones, algunas personas preguntando, Pastor Melo, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo con esta noticia? Me refiero a que vamos a hablar de la vaca roja y de un supuesto, y bueno, o de un sacrificio, y cuando digo supuesto es porque necesitamos analizar las bases legales y los protocolos que ameritan que ese proceso, en términos legales, sea válido legalmente. Entonces, y nuestro hermano Rico Cortés, que hoy está en Estados Unidos, ya esta semana estará con nosotros en Chile. Luego también hablaremos de su visita y de su trabajo acá en nuestro país. Hermano Rico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tengo entendido que estamos con la misma zona horaria. Sí, mi hermano, ¿cómo está? Buenos días, un placer siempre estar contigo y gracias por la invitación. Algo que creo que es importante poderlo cubrir una vez más. Sí, excelente. Bueno, la verdad es que estamos acá. Sobre este tema. A mí me preguntaron mucho. Yo vi el video y dije, no, pero esto no podría ser porque no coincide con ciertas cosas. Voy a llamar a hermano Rico. Él es un hombre que se maneja mucho, que conoce personalmente a Byron Stimson. Ha estado en Israel, ha subido unos videos en YouTube, hermano Rico, estando allá en Israel con las vacas y todo. Entonces yo voy a compartir y dejar de anfitrión a mi hermano Rico para que podamos ir compartiendo y hablando justamente de este tema. Eh, ¿Te tomó por sorpresa esto también? ¿Esperabas tú que se provocara este sacrificio? ¿El lugar donde se hizo te llama la atención? Quisiéramos saber tu opinión, Rico. Lo que pasa es que mira, primero quiero que tenga la audiencia un poquito de idea de el propósito que estamos haciendo esto y también la razón por qué pienso que puedo tener un tipo de opinión para ayudar en este contexto. En los últimos 20 y pico de años, 26 años, llevo pues estudiando el templo. He tenido el privilegio de poder estudiar con un gran maestro del templo, que hemos ido a Israel juntos y he tenido acceso a algunos recursos allá, la cual puedo tener la información directamente de las personas envueltas, ¿no? Por ejemplo, el señor Byron, yo lo conozco, yo lo he conocido, he hablado con él. Por cierto, el viernes me dieron el comentario del video que él puso. Am, y lo llamé ayer. Yo estaba en Kentucky, estaba viajando, y allá pude hablar con él 35 minutos para preguntarle directamente, en vez de especular o de pensar que no, eso fue lo que él dijo, quiso, o que quiso decir o hizo. Am, entonces, pude llamar también a unos recursos del templo en Israel, que son rabinos, que están envueltos en todo esto, y pude aclarar un poco más la cosa. Todo el mundo en Israel, todo el mundo sabe que lo que ocurrió Julio primero es una práctica que no se alinea con la legalidad del procedimiento del degollamiento. Primero, cuando yo escucho a una persona en un video en el internet decir que este es el sacrificio de la vaca roja, ya ahí me da el primer punto de conocer que la persona no tiene un conocimiento amplio del procedimiento de la vaca roja, de Pagadumá. Yo cuando comencé hice un estudio de la vaca roja en 2003. Fue mi primer estudio grabado en el 2005 y tuve que adaptar y a corregir y rectificar muchas cosas porque yo decía que era un sacrificio y no es, porque no requiere un altar. ¿Sí? No requiere un altar. Eso se hace en un tipo de hoyo y hay un procedimiento legal que se hace que se encuentra en el Tratado de la Mishnah Pagá. Esa información se puede conseguir. Entonces, cuando yo vi el video, mi maestro y yo, por cierto, en inglés, vamos a hacer un podcast esta tarde a las 3 de la tarde para hablar del mismo tema. Cuando vimos el video, se toma
para nosotros que entendemos el procedimiento, la legalidad y entendemos el lugar donde debe ser, am, no tiene legitimidad para que esas cenizas se llamen cenizas de la vaca roja. Es ceniza de una vaca roja que es ilegítimamente degollada en el lugar incorrecto por las personas incorrectas con el procedimiento que no se alinea con lo que nos dice y nos desglosa Números capítulo 19 y el compendio de información que tenemos nosotros de segundo templo de información del templo, de lo que ocurría allá. Sí. Ah, Rico, bueno, yo creo que hay algo interesante en lo que tú estás diciendo y quiero usar unos términos. En Chile, por lo menos en el ámbito de la justicia, se establecen conceptos de tribunales de garantía, que ah, tiene que ver con el debido proceso, que cuando no se hacen las cosas de acuerdo al procedimiento, no tiene sustentación ni base legal aquello que se pudo haber hecho. Ya sea una detención, ya sea una notificación, ya sea un interrogatorio, lo que se llama el concepto de procedimiento, por eso se llama código procesal. La Torá también tiene estos códigos procesales, ¿no es cierto?, de exacto. procedimiento, que le dan legalidad y la garantía por la cual, y ahora, y entiendo en esto, y tú me puedes corregir, la Tienes, importancia de los conceptos legales y tan claro es darle la garantía al sacerdote que lo que está haciendo va a ser acepto por Dios. ¿Es cierto? exacto. Y eso se define en una palabra muy interesante que se llama Jucat Olam, un decreto perpetuo. Y yo hice un estudio hace poco acerca de eso, porque ahora hay un argumento de que la palabra Olam no significa para siempre y y el contexto gramatical tienen un punto. ¿Ok? Pero recuerda que cuando Dios dice es un decreto para siempre, Dios está dando un decreto que generalmente lleva un juramento. Entonces, mientras Dios exista, ese decreto es permanente. Ahora, y es interesante que de las 16 veces que esa fórmula se usa en la Biblia, y en Números capítulo 19:10 utiliza ese término, cada vez que se usa ese término Jukatolam, siempre está conectada con las cosas santas, el templo, la fiesta, sacerdocio. Todas estas cosas están conectadas con Kedusha, con santidad. Entonces, como usted acaba de decir correctamente, nosotros no estamos equipados para entender la legalidad bíblica. Para que algo fuera descontinuado, son un proceso de dos cosas. Una, o el que dio el decreto muere y caduca lo que es este decreto. Por eso la gente no estudia o no entiende el libro de Hebreos, no lo consideran, porque lo que está hablando ahí tiene que ver con un sacerdocio fuera de este ámbito. ¿Ok? Y el capítulo 8:4 claramente te lo dice, que este sumo sacerdote, si estuviera en la tierra, no pudiera ejecutar este servicio, porque ya Dios había dado un decreto eterno a los hijos de Aarón y él no puede romper su palabra. Entonces, para que entonces pueda este oficio caducar, entonces dos cosas ocurren. Una, o el que decretó el oficio muere, que es imposible para que Dios muera. O segundo, que haya una destrucción del templo que pone el oficio en pausa, pero no elimina el llamado, sino que el oficio, perdón, el servicio en pausa, porque no hay templo, pero el oficio es eterno, porque Dios lo decretó de esa forma. Legalmente, esa es la forma que se establece bíblica en la Torah. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero es importante que entendamos ese aspecto que usted mencionó, si no, no vamos a captar esto. Claro, porque sobre la base de esta legalidad, entonces no se trata de lo que el hermano Rico Cortés o lo que Byron Stimson diga, sino lo que legalmente la Biblia Exacto. define como un sacrificio. Porque no, entonces no va a quedar con lo que dice el hermano Rico, yo me quedo con lo que dice él. No, tú y yo tenemos que quedarnos con lo que la Biblia dice, con lo que la Torá y lo que legalmente da la base. Eh,
entonces, sobre el hecho, entonces, el video era cierto. Efectivamente, se produjo esta ofrenda porque se supone que para que se produzca esa ofrenda, el animal tiene que tener características. Una vaca roja, pero no solo roja, tenía que ser sin defecto. ¿Podrías dar los detalles? Ok, Eh, sí, el evento tomó lugar en Samaria. Ahí hay una banderita roja. Ok, vamos al procedimiento bíblico. Te voy a decir lo que ocurrió y después ¿Ya? vamos a leer Números capítulo 19. Ok, Ok, entonces, primero, ocurre en Samaria. Samaria no fue el lugar donde la palabra dice que se debe llevar a cabo. Ahora, para estar claro, la Biblia no dice en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, porque el tabernáculo era movible. Se movió del desierto a Gilgal, de Gilgal a Shechem, Shechem a Shiloh, Shiloh a Nob, Nob a Givón y Givón a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, se convierte en el lugar donde Él escogió para siempre. Ya y ahí en adelante, ahora todo es restringido en referencia al altar, a los korbanot, a las ofrendas, y todo dedicado a santidad, ahora se está completamente aislado para ese espacio sagrado que Dios mismo escogió para siempre. Entonces, cuando, si hay una persona, si es un sacerdote, vamos a ver si el sacerdote lo hay, me dijo Stinson que había un Cohen allí. Perfecto, vamos a decir que esté el Cohen. Pero si está en Samaria y no en el Monte de los Olivos, no es legítimo. Hay un Cohen. Pero si la cabeza está apuntando al oeste en vez de perdón, al este en vez de al oeste, es si está incorrecto, es ilegítimo. Si la cabeza está apuntando hacia sur o norte, que no recuerdo exactamente ahora mismo cómo debe ser, yo creo que la cabeza al norte, que me corrigen si estoy equivocado, pero si está equivocado la forma que la vaca está puesta, es ilegítimo. O sea, no es solamente decir tenemos la vaca roja. Si tiene tres pelos blancos o cinco, lo que sea, es ilegítimo. Si va por encima un tiempo de un año ya predeterminado, porque un heifer, hay edades, como tú sabes, en Chile y Argentina, hay edades de los animales que se desarrollan. O sea, hay una legalidad tan estricta porque es un procedimiento que cae bajo lo que es Jukatolam, un decreto eterno. Cuando ya cae bajo ese tipo de denominación de santidad alto, ya se limita al uso profano. Significa al uso de una persona que no sea determinada para ese trabajo. Por eso, un judío o un gentil no pueden ser parte de ese ritual de degollamiento. ¿Okay? El que rocea la sangre hacia la puerta del templo es el Cohen. Eh, el que manipula la sangre, de acuerdo al Levítico, es el hijo de Aarón. Familia, quiero hacer una salvedad. Estamos entrando en cosas que son fuera de nuestra jurisdicción, o teológica, o teórica, o teoría, o opinión, o lo que es su lógica, o lo que es tu propia revelación individual. Ya esto cae en una legalidad. Yo tuve que aprender esto. Y me preocupa porque el no entender este procedimiento guía a dos cosas. A que se multiplique el antisemitismo y el antijudaísmo. Estamos hablando un sentir en contra de los judíos, sea secular o sea el ortodoxo. Yo no tengo que estar de acuerdo con el ortodoxo para apreciar cosas buenas dentro de lo que tienen que aprender con la Torah. Yo no tengo que estar de acuerdo con el cristianismo para aprender y estar de acuerdo con algo que esté correcto que ellos enseñen. Yo creo que tenemos que apuntar a lo que Dios dice. Pero el mundo cristiano, mesiánico, raíces hebreas, que en realidad es un sincretismo, porque eso es lo que es, un caminar del cristianismo a lo que es la Torah. Y usted como maestro entiende que usted está enseñando, regresando a las raíces, para poder desintoxicarnos de algunas cosas que no sabíamos estaban erróneas. Así que todos
todos, incluyéndome yo, estamos haciendo una transición. Estamos en el lugar neutral que no sabemos exactamente aquí cómo se hace la Torá y estamos saliendo de acá donde se hacía nada en la Torá. Entonces, ahora es cuando especulaciones, conspiraciones o el que suena lógico para crear lo que es una euforia de emoción, la gente lo sigue. Entonces, mi pregunta para usted, la audiencia, es esta. ¿Cuánta información necesita para que usted esté contento mental o físicamente o espiritualmente? Porque todo está ahí. Y el problema es este, que ya no sabemos discernir entre una emoción versus lo que es concreto bíblico. Y eso es muy preocupante, porque después vamos a rechazar lo que es, porque no carga la emoción que nosotros hemos sido condicionados a responder. Correcto. Hermano Rico, bueno, yo quisiera ir complementando lo que tú dices, porque cuando tú dices, mira, estamos cayendo en una ilegalidad, bueno, lo dice el hermano Rico, tengo que creerlo solo porque hermano Rico lo dice, pero tú citaste el libro de Hebreo, y en el libro de Hebreo se me viene un texto donde dice que nadie puede tomar para sí una honra si no le es dada, y se refiere al sumo sacerdote. Y luego yo quiero conectarte esto, hermano Rico, con un concepto legal, bueno, que en toda la mayoría de las constituciones de Latinoamérica establece que nadie puede hacer algo que la Constitución no lo habilite. Y habla de un principio de legalidad. Yo le quiero a los hermanos que están viendo, escuchando, darle un marco legal que significa, ¿cuál es este principio de legalidad? Porque tú dices, estamos cayendo en una ilegalidad si un hermano que no es Cohen, si se hace en un lugar que no es el que está establecido, si lo hace una persona que no está habilitado, está cayendo, está fuera del principio de legalidad. Y el principio de legalidad establece que las autoridades y los ciudadanos solo pueden actuar dentro de los límites que le establece la ley o la constitución, lo faculta o le permite le prohíbe ciertas acciones específicas. Y quien se mueve fuera de ese marco legal cae en esta ilegalidad. Y por lo tanto todo lo que hace no tiene fundamento y queda excluido. Y lo que hace un juez de garantía es decir, esta prueba queda fuera, este testigo no sirve, esto porque esto fue hecho fuera del marco legal, fuera de sus atribuciones. Entiendo entonces de que aquí, y es lo que tú dices, por ende, si hay un marco legal y hay una constitución, una ley, ya no se trata de lo que yo siento, ¿no es cierto? No es de que yo siento hacerlo así y yo creo así. S- Es que, Melo, tienes toda o la no, razón. Rico? El problema que estamos teniendo es que la audiencia, no estamos conectados con una legalidad bíblica. Por eso, no sé si usted ha notado que los estudiantes del camino, el grupo que yo enseño, nosotros nos hemos enfocado bastante en lo que es el mandamiento. Estudiamos el mandamiento, el templo, la legalidad bíblica. Por eso mismo, porque la audiencia que estudia ahora conmigo, que son abiertos a validar, a buscar información, a enfocarnos un tiempito por lo concreto para poder discernir lo que se aparenta ser espiritual, pero que no lo es de las cosas de Dios, sino espiritualmente hablando de acuerdo a su propia interpretación de la gente, tenemos que haber un discernimiento. Y este es un ejemplo perfecto, la cual la espiritualidad en este caso es secundario, porque estamos hablando de un ritual establecido por el mismo Dios, que es un misterio, que tiene unas leyes que Dios mismo establece, que es un decreto eterno. Entonces, si no entendemos lo que el término significa y no entendemos el servicio del templo y no entendemos los procedimientos legales que requieren que algo sea legal bíblicamente, entonces, ¿cómo vamos a apreciar o discernir si alguien me está diciendo algo en las redes que es verdad o no? Por eso es que esta gente se vuelve loco buscando y preguntando. Están confundidos. Porque, y voy a hacer una corrección, por favor entiéndame que no estoy enojado con nadie, una observación. La razón por qué nosotros, la gente, los hermanos, muchos están corriendo por todos lados, buscando confusión y no entienden, es porque cuando se les habla de los términos del templo, no les quieren, no les gustan, los rechazan por el libro de Hebreos. Cuando en realidad el libro de Hebreos te está explicando algo bien interesante, cómo Yeshua puede ser un rescate por nosotros
en el tabernáculo celestial porque no podía hacerlo en el tabernáculo terrenal, porque el tabernáculo terrenal no estaba equipado para eliminar algo con la muerte. En otras palabras, la vaca roja es un ritual en la cual las cenizas sirven como un método de enseñar al pueblo que la separación entre la muerte y la vida, Dios se encarga de la purificación. Por eso es que la ceniza de la vaca roja no tiene que ver nada con salvación, nada con con el propósito del Mesías, sino que es un microcosmo del plan mundial que Dios iba a hacer para rociar al pueblo. Por eso Ezequiel dice que cuando el Mesías venga, vamos a ser rociados, ¿ok? Con aguas limpias. Ese es un vocabulario de la vaca roja. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el Mesías venga? Resurrección de los muertos, vamos a ser transformados, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros en la resurrección. Ese es el mensaje de las cenizas y el ritual del templo, que una persona que tuvo conexión con la muerte no tenía accesibilidad a tener confraternidad con Dios en su templo, pero Dios establece un ritual que es ilógico para el hombre, pero es mentalmente, psicológicamente calmante para para el que viene a ofrecer, sabiendo que tuvo una conexión con la muerte, que Dios no puede morar donde hay muerte. Entonces Dios determina, mira, vamos a agarrar este ritual para que, no para mí, no para Dios, sino para la audiencia que entienda que hay una accesibilidad de entrar al espacio sagrado, pero ellos tienen que tomar responsabilidad de no tener conexión con el inframundo. Ahora, para que el Mesías regrese, vamos a pensar lógicamente, para que el Mashiach regrese. Esto es otra cosa que me gustaría que consideren en lo que voy a mencionar sin tener que pelear tanto y debatir algo que no estudiamos. Si consideramos que la gran tribulación comienza cuando el falso Mesías profana el templo, eso es lo que todo el mundo cree, ¿sí? Sí. ¿Verdad, Sí, sí, Ok, correcto. Es entonces lo que más comenzamos a hablar del tema. Entonces es lógico, mi hermano, que si el falso Mesías profana el altar y ahí comienza la gran tribulación y el Mesías viene cuando termina la tribulación y Daniel te cita los días que ocurre, el tiempo hasta la terminación de esa gran tribulación, ¿tú no crees entonces que la ceniza de la vaca roja va a tener una función importante escatológica para la venida del Mesías? Seguro. Entonces de ahí parte. Por eso es que yo me estoy tomando el Por supuesto. tiempo de explicar, de ayudar, de entender lo más que yo pueda, porque yo no soy la única persona que conoce esto, pero por lo menos a la audiencia con la cual me escucha, que entiendan la legalidad de esto. Por ejemplo, el caballero en cuestión, que yo conozco, he conocido, hablo con él cuando voy a Israel, hablé con él ayer, el hecho de que él trajo las vacas a Jerusalén, a Israel, el hecho de que una parte, no sé quién lo hizo, pero creo que fue la organización de ellos, fueron a Samaria y degollaron la vaca. Y yo tengo un video y yo le dije a él que iba a mostrar el video para que vieran cómo lo hicieron, no en una crítica a él como persona, sino para que vean el procedimiento. Y de ahí podemos nosotros entonces comparar lo que dice la Biblia a lo que ellos hicieron. Y ahí tú tienes Ya. una idea si es legítimo o no. Creo que es justo, ¿no? Sí, bueno, yo quiero ir haciendo conexiones para los hermanos mientras, yo no sé si ya te di, sí, para que tú puedas compartir imagen, todo, pero los hermanos mismos judíos hablan de que para que el Mesías pueda regresar, tienen que existir bases legales o tiene que haberse cumplido una serie de profecías como para que haya una base legal que el Mesías vuelva. Porque si el Mesías va a volver, va a regresar, tiene que quitar la impureza, tienen que regresar los judíos del exilio, que también vienen en un estado. Y yo me acuerdo que tú hablaste en una enseñanza justamente de que ritualmente están todos impuros. Y que necesitan ser rociados, ser limpiados. Entonces, la base legal es que antes que el Mesías venga, tiene que haber un altar, tiene que haber la ceniza, pero eso también se tiene que mover, y me corrige en esto, de que una vaca roja que se reducía a ceniza duraba muchos años, y de acuerdo a algunos del Talmud, del Midrash, dice que solamente han transcurrido y han ocupado 9 vacas rojas en todos estos 2000 años, un poco más,
porque Dios proveía también justamente el animal para cuando el pueblo tuviera la necesidad de purificarse. Sí, ¿Tú sabes eso al respecto de cuántas vacas se han quemado a lo largo de la historia desde el inicio 9. de este mandamiento? Ya, tú estás correcto. Son 9. Y una de las enseñanzas en el judaísmo es que al Mashiach pues traerá la décima. Ahora, yo antes enseñaba y decía que Yeshua era la décima vaca roja. Simbólicamente se puede aplicar porque a través de él, simbólicamente, hemos sido purificados para poder entrar al reino en la cual la muerte ya no tiene dominio, porque eso es lo que es la resurrección. Simbólicamente se puede utilizar así, pero no quiere decir que no va a existir una vaca roja verdadera para que pueda permitir que las naciones subieran a Jerusalén. Por ejemplo, libro de Zacarías. Zacarías dice que en el capítulo 14, que vendrán de las naciones. Ok, por cierto, hay gente que dice que ya se ocurrió. Por favor, vamos a leer correctamente, porque todo el mundo, hasta los mismos rabinos saben que esto es para la era mesiánica. ¿Ok? En la cual las naciones van a subir, donde van a haber muchas personas que van a morir. ¿Cómo pueden entrar al templo? Es un Jucat Olam, es un decreto para siempre. Por ende, tiene que ocurrir el ritual, aunque esté el Mesías o no, para que las naciones puedan entrar al espacio sagrado en la tierra. Eso no limita el rol del Mesías, eso no limita la función del Redentor, eso no lo limita como el Mesías. Es un ritual que nunca dice la Biblia que hasta que el número 19 nos dice, esto es un decreto hasta que el Mesías venga. No lo dice. Entonces, interesante que me dieron un comentario acá, me gustaría leerlo rapidito, ok, porque es importante. Sería bueno aclarar que el procedimiento que se hizo fue una práctica y por eso no fue una usurpación. Que el tomarlo como legítimo es un problema y ese es el problema. Lo que ocurrió allí fue una práctica. Sí, fue una vaca roja descualificada. Ocurrió, se quemó, sí. Hay cenizas, sí. Pero ¿son legítimas para el uso? No. Por cierto, el mismo Byron lo sabe, él me lo dijo. Él sabe que eso no van a ser aceptadas, pero en su opinión, él piensa que eso puede traer algún tipo de sanidad a la persona. Ya es una interpretación, pero legalmente para el uso que fue determinado en la Biblia no se puede usar. ¿Usted le gusta el judaísmo? No, esto no tiene ni que ver con el judaísmo. Esto ya tiene que ver con la Torá, con lo que es el mandamiento. Ya esto está fuera de la esquema religiosa. Ya esto cae sobre el ámbito legal. Y usted tú sabe que tú estudias legalidad. Usted sabe que eso es diferente. La opinión ya no importa. Es la Es, legalidad. exacto. Te voy a compartir Oye, aquí rapidito. claro, mientras tú compartes se me viene la idea porque hay gente que está, y por eso, por el sentir, porque aquí, mira, este es el tema, que mucha gente, entre el sentir, entre su teología y su ideología, acomodan el texto a su sentir y a su forma de pensar, cuando en realidad hay que, nuestro sentir y nuestra teología hay que acomodarla al texto, y no el texto a lo que yo sienta, a lo que yo quiera. Se está pareciendo mucho esto que pasó con Jeroboam y Roboam. Oye, ¿te hace Ah, sentido esa es el hecho de que, muy buena eh, observación que, esa. que- porque resulta que el reino se divide y en el norte, para evitar Jeroboam, el líder de esta rebelión, que se transforma en el primer rey del reino del norte, construyó su propio altar, tenía su propia fiesta. Llegamos a tener después la Torá samaritana, que tiene un montón de modificaciones. Si no me equivoco, tú hablaste una vez de 207 modificaciones, si no me equivoco, al Ajá. respecto. ¿Será que se están tomando de esta idea de que, bueno, es que cuánto se llama en el Reino del Norte también tenían su propio templo, tenían sus propias fechas, sus propios... ¿Será que están buscando ahí ese acomodo? Mira, la razón por qué es importante que nosotros digamos algo, y estoy de acuerdo contigo, te voy a contestar esa pregunta, es porque el mismo libro de Levítico 5, versículo 1, es claro en referencia a algunas cosas. Me gustaría compartir para que ustedes vieran los versos. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? Primero me gustaría ir al libro de... Dame un segundo, vamos a ver acá. Vamos a ver todo esto. Ok. Vamos a Levíticos capítulo 5:1.
Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. Ya eso obviamente tiene un contexto, pero como es algo legal en referencia a algo del templo, pues necesitamos ser claros con las cosas. Y si alguien toca cosas inmundas, ya sea cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado inmundo o cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello, se contamina, será culpable, ¿ve? Nosotros, la mayoría de la gente no tiene la menor idea que nosotros somos ritualmente impuros, que no hay una idea de lo que es kedusha. Entonces, es importante que nosotros en este momento digamos algo para traer un balance al flujo de información que está siendo ah, explicada en el Internet por personas que cuando lo escuchas honestamente no tienen un contexto claro de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, sí está ocurriendo exactamente lo que ocurrió con Jeroboam y Roboam. Y eso es un problema, porque estamos usurpando las cosas santas. Ya hoy día, hermano Melo, en las raíces hebreas, así como el mesianismo o congregaciones que están haciendo transición, ya han cambiado los calendarios, el Claro, nombre sagrado, cambiaron el sacerdocio. Ya no creen que los judíos de Israel son judíos. Ya no, ya están de acuerdo con los palestinos. Llegó el momento cuando en vez de dar tres pasos adelante, estamos regresando a lo que causó la diáspora para las 10 tribus del norte. No solamente para la tribu de Israel, las 10 tribus, también para Judá, que ellos fueron igualmente tan culpables como las tribus del norte, pero por una promesa que Dios le dio a David, que por cierto, es un decreto que él hizo con David, un convenio. Entonces no salió de ellos la dispersión. Entonces, ¿cómo es posible, consideren, que nosotros como pueblo que entramos por gracia, ignorantes a los convenios de la promesa, que ahora hemos sido hechos con ciudadanos con los santos, entramos a cambiar? Es como yo ir a su casa, hermano Melo, cambiar tus reglas, a sacarte de tu cuarto, eliminar tu familia de estar allá, sacarlos de la casa y después cambiar tu casa y cambiar los muebles y todo, porque entré por gracia y ahora me siento que soy dueño de tu casa. Eso es un problema. Y vamos al caos. Esto terminará en el caos si nosotros no nos arrepentimos. Y quiero hacer claro, yo me arrepiento y yo estoy dispuesto a rectificar y cambiar y enseñar lo que el texto dice, lo mejor que estoy capazmente hacerlo. Mi capacitación, voy a estudiar para hacer lo mejor que yo pueda. Pero tenemos que dejar de los inventos. Entonces, la percepción, hermano Melo, que si nosotros hablamos de algo concreto, que no hay espíritu, lo voy a decir, y no quiero ser el pensar que citar algo concreto bíblico está, está removido de lo que es una aplicación espiritual, enseña la inmoralidad, perdón, la inmadurez de la persona, que no sabe discernir algo concreto con algo espiritual. Te lo voy a enseñar un ejemplo rápido y te doy la palabra. Vas manejando, rompes, vas a exceso de velocidad, el policía te para claro. y tú le dices, ¿qué pasó? Usted está yendo 35 kilómetros por hora más allá de lo que está permitido por la ley. Y usted se le atreve a decir a él, no, es que el Señor me reveló a mí que yo tenía que ir 35 millas o kilómetros más del sistema del límite porque yo tengo revelación especial. ¿Qué le va a decir el policía? Primero, usted está loco. Segundo, la ley es la ley y la ley no va a cambiar ahora. Es de parte del policía extenderle gracia, darle solamente un tipo de aviso para que no lo haga de nuevo, o le da le da a usted lo que es la infracción. Un parte le llamamos en Chile. Es fácil. Entramos a la Biblia y ahora todo cambió. Ya no hay ley, ya no hay palabra de Dios.
Ahora hay interpretación, interpretación. Es un problema grande. Estamos entrando en un gran error. Sí, Por eso dime. que tú ibas a compartir ahí un video Sí. y bueno, hay mucha gente conectada. Obviamente hay hermanos y amigos desde Estados Unidos, desde Bolivia, del norte, del sur, del centro de nuestro país. Y, y bueno, al parecer está muy, bueno, la gente está muy ansiosa por tener una claridad al respecto. Y hay hermanos pastores que están viendo. Luego vamos a dar saludos, luego vamos a hablar de tu visita a Chile, pero ahora estamos centrados en esto y en este concepto de la legalidad, son estas leyes y por decir así, esta rigidez, puedo decir así, generan garantías, porque pasaría como el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, y era un caos, como tú dices, un desorden. Sí, Por eso que Dios estableció los jueces en Israel, y ya hay una parashá que habla de esto, de que quién determina los días, porque también dentro de ¿cuándo comienza la fiesta? ¿Cuándo? Y no es que yo digo esto, no, es que, perdón, Dios le dijo a los jueces de Israel, al pueblo de Israel, quiénes son los que debían de determinar el comienzo del mes, el comienzo de la luna, las fechas designadas. Se equivocaran o no se equivocaran, es un tema que luego ellos tendrían que rendir cuenta a Dios. Pero a quien Dios le dio la legalidad y le confiere la autoridad para decretar las fiestas, las fechas y esto, fue a este grupo de jueces. Me llamaba tanto la atención que con tanta facilidad, ¿no? Comenzó el mes nuevo, hay luna nueva, ya comenzó. Y vamos diciendo nosotros, si hay legalmente quienes tienen que determinar esto. Y la exacto. iglesia está entrando en una jurisdicción que no tiene, ¿ya? Y legalmente un abogado, por ejemplo, se da y el caso muy puntual. Hay un hecho, ya sea penal, civil, acá en Puerto Montt. La persona que se siente afectada no puede ir a Santiago, no puede ir a Arica para que el juez de Arica resuelva el problema. El Ujú, juez de Arica va exacto. a decir, ¿sabe qué? Yo me declaro incompetente, pero no, pero si usted es juez, pero si usted tiene juzgado, tiene todo. Es que no es mi Exacto. jurisdicción es la zona norte y esto ocurrió en el sur. Por lo tanto, no tengo legalidad ni jurisdicción para actuar en ese territorio. Esta es la idea que tú estás tratando de plasmar. Hay legalidad para quienes tienen el derecho y la autoridad para decretar y hacer estas cosas. Es exactamente el tema que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Le voy a enseñar, le voy a compartir lo que yo sé. Y vamos a mostrarle el procedimiento. Entonces, voy a leer los versículos o los versos o citándote lo que es Jukatolam, que es un decreto para siempre. Recuerda, eso se encuentra en Números capítulo 19, versículo 10. Pero te quiero leer estos versos rapidito para que vean la conexión y la seriedad a que está conectado. Y después, como usted acaba de decir, no tenemos la jurisdicción para determinar juicios o decisiones legales en referencia a esas cosas, porque está fuera de nuestra jurisdicción. ¿Ok? Después, vamos a leer el capítulo 19, o por lo menos la mitad. ¿Ok? Del libro número. Después, Ok, vamos a ver el video que Byron puso, porque él lo puso ayer o creo que 2 días o 3 días atrás, y yo le envié un texto que le iba a decir que para mostrar en nuestra conversación, sin atacarlo a él, porque él ha sido muy respetuoso, él tiene una opinión diferente en referencia a qué se hacen con las cenizas, pero eso no le quita de que tenemos una conversación cordial con respeto, solamente una diferencia, ¿ok? Y él está de acuerdo de que la vaca roja se tiene que hacer en el Monte de los Olivos, ¿ok? Eso está ok, claro. Lo que vamos a ver en el video fue una práctica que 3 de los rabinos de Israel que estaban envueltos en eso me dicen, eso es una práctica, no es legal y no se puede utilizar como un vehículo decir que ya eso ocurrió, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí. Quiero guiarlos de esa forma para que podamos entender mejor, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo lo que es la palabra Jukatolam. Es un estudio que yo hice hace poco. Les recomiendo que consideren ir a Teshuvah TV y lo puedan ver allá. ¿Ok? ¿Qué es la expresión Jukatolam? Es estatuto perpetuo o ley eterna.
Es una expresión técnica legal que aparece varias veces en el Pentateuco, especialmente con contextos, oigan, de ritos sacerdotales y leyes del santuario. Número de veces que la expresión jucat olam o su forma sin nikud o sin puntuación aparece 16 veces en el texto hebreo en el Tanaj, según el Westminster Leningrad Codex, un código que hay. Recuerda, son 16 veces que ocurre en el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Tiene que cargar una legalidad. Aquí la palabra olam se usa en el uso y en el ámbito legal, no en el ámbito de tiempo. ¿Estuvo claro eso, hermano Melo? Claro, bueno, las palabras tienen denotación y connotación, por lo tanto, aquí el significado de la palabra está en el contexto de lo que tú dices de los ritos y la parte legal. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, mira qué interesante. No voy a leer los versos porque usted lo puede captar, toma una foto de la pantalla y los puede leer usted mismo. Pero en estos versos aparece la palabra en hebreo, jukatolam. En español a lo mejor no se va a dar cuenta de cómo dice. Por ejemplo, en Pascua. Pascua dice de esta forma. Dice, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta del Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Mucha gente dice, oh, lo olam en ese versículo no significa toda la vida, perpetuo. Ok, tienes razón, pero el momento que tú pones la palabra decreto, jucat, al lado de olam, ahora sí que tiene una legalidad basada en el servicio. ¿Ok? Correcto. Sí. Dice, ¿iba a decir algo, Melo? No, no, está muy claro, Ok, está muy preciso. panes sin levadura contienen lo mismo de decreto, ahí lo dice, guardará por todos sus días ordenanza perpetua. Rito de Pesach, y guardarán esta ceremonia, una ceremonia, como ordenanza para sus hijos y para su propia, para siempre. Eso es un jucat olam. Por eso yo no cambio el ritual y la ceremonia que hacemos para Pesach, aunque sabemos que no es la misma que se hacía en el templo, porque allá se degollaba un cordero. Hoy no comemos el cordero, pero seguimos el mandamiento de número Éxodo 13:8, cuando dice que se tiene que relatar la historia del Éxodo y hay un ritual que se sigue, un Hagadá, es un orden de Claro. servicio que está basado en este mandamiento. Ok, próximo. Aceite del candelabro. Si alguien te quiere dar aceite y dice que ese es el aceite que se usaba en el templo y eres un gentil o eres judío, no lo tomes, porque solamente los cohenim ni los mismos levitas lo podían usar. Eran solamente los sacerdotes que podían tocarlo. Éxodo 28:43 habla de las vestiduras sacerdotales. Éxodo 29:28, la porción del sacrificio sacerdotal. Éxodo 30, versículo 17, lavado ritual en el altar, o lo que es rociando. Estamos hablando de no lavar, sino rociar. Vamos a leerlo, porque no quiero que. Dice, 3:17, en la fuente de bronce, ya yo entiendo. El lavar las manos y los pies en la mañana, antes del servicio, es un jucat olam. Y prohibición de sangre y grasa, de comer sangre y grasa, es un jucat olam. Eso es para el servicio del templo, por cierto. La porción sacerdotal, las ofrendas que ellos suponían que comieran, nadie se la puede comer, solamente los sacerdotes. Y eso es para siempre, siempre y cuando el servicio exista, ¿no? Obvio. Prohibición de beber vino en el santuario. A Yom Kippur, la aflicción, lo que es el ayuno y lo que es la expiación, es un Jucat Olam. Hoy no podemos hacer el ritual del templo, se puede hacer el ayuno y las oraciones. Descanso sabático en Yom Kippur, ofrendas del Omer. Mira, tanto problema que hay con el Omer y el conteo del Omer, cuando la gente ni sabe que es un Jucat Olam. Dice, hasta este mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones. ¿Y qué tenemos nosotros todos los años, Melo? Todos los años la gente cambiando el día del Omer. No entienden que está restringido a la santidad del templo y como la canasta del Omer tiene que tocar el altar. En el altar se tocaba en la esquina suroeste del altar.
la mecían, tocaban con la cesta con el nuevo Omer, y el momento que tocaba el altar era santificada y todo Israel podía comer del nuevo grano. Y aquí todo el mundo argumentando del Omer. Y es algo que cae bajo Jucat Olam. Ahora, Exacto. pregúntale a la audiencia, ¿cuántos de ustedes no sabían que la palabra Jucat Olam estaba vinculada con el contexto, con el contar del Omer? Porque no lo estudiamos. Entonces dice, fiesta de Shavuot, también día de expiación. 17 veces, perdón, 16 veces aparece la palabra Jucat Olam, que es un decreto para siempre. Un decreto ya cambia todo. ¿Ok? El mismo Jacob Milgram, que era uno de los eruditos más grandes del libro Levítico, él denota y dice, Jucat Olam funciona como fórmula de legalidad ritual. No implica literalmente por toda la eternidad, sino que denota una obligación establecida divinamente y no sujeta a revisión humana. ¿Está viendo, verdad? Sí, Rico, ¿me permite? Sí, sí, por supuesto. Mira, estos 16 decretos que tú, donde aparece, si se pudiera colocar dentro de un código, se llamaría código procesal ritual. Yo le pondría Exacto, código procesal ritual. Y todos tienen que regirse por eso. Ahora, esta idea de ponerse a discutir si es eterno o no es para siempre, como tú lo estás llevando, hay un concepto legal, un adagio que dice que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Si Dios dijo estatuto perpetuo será perpetuo hasta que Dios saque otro decreto que diga que deja de ser perpetuo. Por lo tanto, desde mi humilde opinión, esta discusión si es perpetuo o no es perpetuo, se zanja en estos adagios jurídicos romanos que las cosas se deshacen como se hacen. Por un decreto, por una ley, se determinó que sería para siempre y ese para siempre va a permanecer hasta, como tú dices, el que lo dictó está con vida, o simplemente se saque otro decreto que diga, déjese sin efecto el decreto anterior. Por lo exacto, tanto, la legalidad de quiénes son los que tienen el derecho de ejercitar, de actuar, de hacer, son los que Dios determinó ahí. Y como Dios no ha muerto y como Dios no ha sacado ningún otro decreto para deshacer el decreto anterior, sigue vigente. Y eso es exacto. importante que la gente lo tenga. La No, lo tienes vigencia, correctamente. Por cierto, el libro de Hebreo, el libro de Esther, capítulo 8:8. Dice que para que el rey pudiera defender a Israel tuvo que hacer otro decreto. Él no pudo romper el decreto. Cuando un rey hace un decreto, no lo rompe, al menos que ese rey muera. Si ese rey muera y viene otro rey de otro lugar y toma posesión de ese país, pues obviamente queda revocado todo lo que el otro rey hizo. Pero obviamente el Eterno vive para siempre. Entonces, y por eso, hermano Melo, es que el libro de Hebreos te hace una tesis perfecta de cómo el Eterno establece Yeshua en el único lugar donde jurídicamente o tiene jurisdicción para el oficio del sacerdocio. Nunca fue la tierra. Por eso que el capítulo 7 el escritor te dice que la tribu de David, Moisés nunca habló nada para oficiar en el altar. El capítulo 8 versículo 4 te dice que si Yeshua, que si estuviera en la tierra, no fuera sacerdote, porque ya habían sacerdotes que hacían de acuerdo a la ley. Te está explicando cómo Dios mismo respeta su juramento en la tierra, pero establece un sumo sacerdote en el lugar donde los sacerdotes de Aarón no podían oficiar, en el cielo. Entonces estamos viendo jurisdicción. Yeshua está en el cielo, en el tabernáculo celestial. Ahí él tiene completa jurisdicción y ya lo hizo una vez y para siempre. Capítulo 9 versículo 1 al 22. Ok. Entonces vemos que los hijos de Aarón, si el templo está restaurado, si el altar es restablecida y las ofrendas tienen que ir, porque en número 28, versículo 1 al 6, te dice que esto fue ordenado en el monte Sinaí. Entonces, si fue ordenado, tiene que continuar. Cuando ese oficio sea restaurado, los únicos que puedan hacer servicio legítimamente, de acuerdo a la Torá, no de acuerdo al judaísmo, no de acuerdo al cristianismo, de acuerdo a la Torá, entonces son ellos. Eso no le quita la función del Mesías, porque está hablando de dos cosas diferentes.
La Torá nos explica acerca de cómo podemos entrar en pureza al templo para confraternizarnos con Él. El libro de Hebreos nos explica cómo la humanidad puede regresar al Edén para confraternizar con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de división entre el templo y el pueblo y Dios, a Edén y la humanidad? La misma muerte. La muerte o conexión con la muerte no permitía a una persona judía poder entrar al ámbito del templo y la humanidad no puede entrar al jardín por el mismo problema, la muerte. Entonces el templo es el microcosmo del plan mundial que Dios iba a llevar para restaurar no solamente a su pueblo Israel, pero para que Israel fuera el vehículo de las buenas nuevas a toda la humanidad de regresar al Edén. Pero agarramos una u otra porque no entendemos estos puntos legales. Ahora, permíteme compartir Números capítulo 19. Vamos a leer el texto y después vemos el video en sus partes. ¿Ok? Espero que esto sea edificante para ustedes porque la evidencia establece la verdad, no la opinión, no lo que es una interpretación individual. Tenemos que aprender eso. Números capítulo 19, 1. Después el Señor habló a Moisés diciendo, este es el estatuto de la ley. Busquen la palabra estatuto. Ese es una joc, ese es jucá, es un decreto. Nadie lo puede cambiar. Comienza el texto con un joc, jucá. Ya es separado a lo normal. ¿Ok? De la ley del Señor ha ordenado. Dile a los israelitas, no a los gentiles, y la persona que ayudó a llevar las vacas rojas es un gentil, pero él estaba presente. Él ayudó a recoger las cenizas. Él ayudó a hacer algunas cosas que por ende el servicio es anulado. Por eso es una práctica, no es legítima. ¿Viste? Entendiendo el vocabulario podemos ver la diferencia y lo vamos a mostrar ahorita. Dice, dile a los israelitas que traigan una novilla a la nasa sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Ok, recuerda, esto es importante, porque se tiene que cargar o llevar en el templo, se caminaba del monte del monte del templo al monte de los olivos. No podía ser cargada para llevar a un lugar. En el video tú vas a ver un poquitito rapidito como hay ¿cómo se dice? Un truck, un carro de transporte que la llevan. Eso la elimina. ¿Me sigue? Para el servicio, estamos hablando para el servicio. Siempre y cuando no haga algo encima de ella, es diferente. Pero para hacer el servicio tiene que estar en un lugar y tiene que caminar para llegar a ese lugar. No puede ser cargada para llegar a ese lugar cuando se comienza el servicio. Yo espero que eso esté claro. No sé si estuve claro en eso. Sí, Ok. está muy Sí, claro. porque son transportadas. Ellos están en Sí. Shiloh. Si la van a llevar al Monte de los Olivos, tiene que transportarla. Pero cuando ya está en un momento, tiene que caminar voluntariamente. Ese es el procedimiento. Alguien la lleva, pero no es que la van a montar en un truck y la van a tirar al piso. Porque el momento que la carga, pues ya no se descualifica. Y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar. Aquí explica que tiene que ser un sacerdote, no a cualquier persona, un sacerdote. Y él la sacará fuera del campamento. Ahí donde entra el argumento. ¿Dónde fuera el campamento? En este caso, viniera siendo el Monte de los Olivos. O y te voy a explicar ahorita por qué eso tiene sentido. Del tabernáculo. Porque la única puerta que podía dirigirse hacia el templo era la puerta del este en este caso. Quiere decir que en este contexto, fuera del campamento viniera siendo la dirección de este y sería de este mirando hacia el oeste para el procedimiento del rociamiento. Y se degolla en su presencia. ¿Ok? Es un degollamiento, está fuera del campamento, no hay un altar. Por ende, no es un sacrificio. Y a veces a mí se me olvida y digo sacrificio, pero no es un sacrificio, es un degollamiento. Tiene una connotación diferente. ¿Por qué? La pregunta es, hermano Melo, ¿por qué no es un sacrificio? Por una, ninguna parte del animal, ni la sangre, ni la carne, toca el altar en el templo. Ese es el misterio.
¿cómo pueden estas cenizas purificar cuando el procedimiento se hizo fuera del ámbito del templo, pero en un lugar donde se consideraba santo para ejecutar el degollamiento? El versículo 4. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo en la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Una vez al cielo y acá, ¿ve? Que viene de arriba. Ese es el procedimiento que se hacía. De la tienda de reunión. Entonces, luego la novilla será quemada en su presencia, toda se quemará, su suero, su carne, su sangre y su estiércol. El sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y escarlata, es parte del procedimiento. Y no sé si eso fue que lo que hicieron allí. Y aunque lo hubiera, hermano Melo, si ellos hubieran puesto todas estas cosas, pero no lo hacen en el Monte de los Olivos, no es legítimo. Por eso que es una práctica. Dice, y los echará en medio del fuego que arde de la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y bañará su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, el que haya quemado, que lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Estos, entonces, un hombre que está limpio juntará un hombre que está limpio. Esto es importante. En este caso, cuando ocurra, va a ser un Cohen, y ahí hoy día se están criando a sacerdotes en Israel que nunca han tenido conexión con muerte. Están en una comunidad específica para ser criados fuera de lo que es muerte. No han tenido conexión con nadie que ha muerto ni nada de eso. Créanlo o no Sí, lo crean, eso está ocurriendo. Y sí. dice, Rico, ajá, sí, mira, como yo te decía, está viendo y te manda saludos un académico, un profesor de la universidad donde yo estudio Derecho. Y bueno, y justamente yo digo, esto que tú estás leyendo ahí, para mí es un código procesal levítico. Y él me escribe por interno, me dice, Marco, me dice, en este contexto legal, los vicios de procedimiento acarrean la nulidad de lo obrado. acarrea que Entonces, no te escuché. el profesor este me dice, mira, en un contexto legal, y justamente lo que tú estás leyendo son el procedimiento legal, dice que la legalidad, dice, el contexto de legalidad dice, los vicios del procedimiento acarrean la nulidad de todo lo obrado. O sea, si Exacto. hay vicios, tú acabas de mencionar, tiene que ser trasladado así, tiene que hacer esto así. Si hay un vicio, si no se hizo así, se anula todo lo obrado, todo lo que se puede hacer, no tiene legalidad. Mándale mi saludo y dile que muchas gracias. Y si sigue comentando de algo que nos puede ayudar a aclarar la legalidad, que por favor lo haga, porque él tiene más experiencia que yo en ese ámbito y sería muy bueno que él aportara si él Sí, escucha algo que se alinea con algo legal. Que muchas gracias por sí. eso, Él porque nos es ayuda bastante. el pastor y profesor Tomás Vega, él es Ah, académico de la universidad. muchas Así gracias, que hermano pastor. está Muchas gracias. conectado, por eso que está, así que ya el profesor Tomás ya sabe que puede ir escribiéndome y aportando a todo y enriqueciendo lo que Rico está entregándonos. Y la razón es porque estamos aprendiendo. Y si él es experto en algunas áreas, así como usted conoce la ley, es importante conectar los puntos para que la audiencia pueda tener un panorama más amplio y más claro de lo que estamos hablando. Porque si no, viene terminando en lo mismo, opinión, opinión, yo pienso, yo creo. No, llegó el momento de establecer lo que es algo legal para que podamos respetar lo que Dios dice, no nuestras opiniones. Yo no quiero, mira, algo que yo quiero que la audiencia entienda de mí. Yo sé que a veces la audiencia piensa que uno es fuerte con algo, que uno... No, el problema es que mi pasión, mi amor es que podamos respetar las cosas santas de Dios. Yo estoy aprendiendo a entenderlas. Yo estoy estudiándolas para poder aprender a acercarme más a Él y por ende compartirlas con ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es validarlo. Vaya, y búsquelo, valídelo, verifíquelo. Yo no estoy escondiéndote algo, te estoy enseñando la información. Que una persona como el pastor Vega, ¿no? Sé el nombre del Melo. Sí, correcto, Tomás Vega. Aunque el pastor Tomás, que entiende este ámbito, puede comentar y añadir a lo que estamos hablando, porque yo no lo conozco, él no me conoce, pero la información él la entiende. Y ahí es Correcto. cuando fortalecemos nuestra fe, cuando podemos unirnos y compartir las cosas que conocemos. Vamos a continuar.
Y dice, el versículo 10 es importante. Dice, el que haya recogido las cenizas, perdón, 9. Este es un hombre que esté limpio, juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Quiere decir que no puede ser en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar específico ya determinado por el Sanedrín y la gente del templo. Y la congregación de los israelitas las guardará para el agua de la impureza y es agua para purificar del pecado. Y el que haya recogido las cenizas, quiero leer hasta el lugar donde dice Jucatolam, que no recuerdo exactamente dónde es, yo dije que era el 10. Ah, sí, aquí está. El que haya recogido las cenizas de la novilla y lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer. Y será un estatuto perpetuo para los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos. Quiere decir, este término en este verso elimina a cualquier persona de poder tocar, ejercer, oficiar este procedimiento si no son los hijos de Eliezer, que son los hijos de Aarón. Y si somos honestos teológicamente, bíblicamente y legalmente, usted va a ver que la Biblia tiene razón y no la interpretación de una persona en un video en Israel. ¿Ok? Notaron que yo no dije que yo tengo razón, porque yo me tengo que someter a lo que dice ahí. Me guste o no, hay que hacerlo. Ahora, ya que leímos el procedimiento, ya que entendemos las 16 veces en la cual la palabra Jukatolam, leímos el procedimiento, vamos a ver un poquito acerca del video y vuelvo y recalco. El video es para mostrar, basado en lo que hemos visto, no atacando a nadie, porque la persona en cuestión yo lo conozco y yo hablé con él ayer. Le dije que iba a hacer esto, porque no es un debate y no es un ataque personal, sino porque el ritual va más allá de él. Estamos hablando de un ritual que implica legalidad y queremos comparar porque este video está corriendo en las redes y la gente que no estudia estos términos o no conoce este procedimiento ya están diciendo de que se hizo la vaca roja. Y ahora se está levantando un antisemitismo peor de lo que está ocurriendo. Y ahora la gente está compitiendo, no, que están eliminando al Mesías, que están... Por favor, vamos a parar. Vamos a meditar en lo que estamos diciendo. Y mire, digan lo que digan. Yo siempre me voy a ser leal al Dios de Israel y a su hijo Yeshua, el Mesías de Israel, al pueblo de Israel, a la tierra de Israel y a la Torá del pueblo de Israel que fue dada por el Dios de Israel y guardada y preservada por el Hijo de Dios, Yeshua. Mi lealtad no es con nadie. Mi lealtad es con el Dios de Israel y después del Dios de Israel, el Mesías, y después del Mesías, mi familia. Y cuando nosotros hacemos una conexión de esta forma, por favor entiendan que esto no es un debate y no estamos atacando a nadie personalmente. Pero cuando tiene que ver con las cosas santas, tenemos que separar una cosa con la otra y no tomarlo personal, solamente escudriñando si se alinea como lo de Berea. Vamos a ver qué dice la escritura. Está claro, ¿verdad que sí? Y la razón por qué hago esa salvedad, hermano Melo, es porque hoy día cualquier cosa se considera un debate y esa no es la intención de este programa. Vamos a compartir. El video va un poco rápido, pero voy a hacer lo posible de que puedan, y voy a parar el video cuando pueda para comparar información, ¿ok? Ahora, yo quiero que usted note cómo es que yo puedo identificar si es legítimo o no basado en la información que yo ya le he dado. Vamos a ver aquí. Hermano Melo, ¿lo puede ver bien? ¿Se ve bien, hermano Melo? ¿Se ve la Sí, pantalla? sí, se ve bien. Ok, vamos a esperar que comience de nuevo y después yo lo paro. Ajá, ok. Ahí está, vamos para aquí. Aquí, ¿dónde ocurre el lugar?
El lugar ocurre en Samaria. Recuerda que la Biblia dice mirando hacia el tabernáculo. Ahí no se encuentra el templo. El templo estuvo en el monte del templo en Jerusalén. Por ende, ya ese requisito en el lugar donde lo hicieron descualifica el pagaduma. Ahora, quiero que esté claro que el mismo caballero sabe que eso ¿cómo se dice? No cualifica a esa vaca roja como la que se debe hacer en el Monte de los Olivos. Pero en su mente él piensa que esas cenizas tienen algún tipo de poder de sanidad, en la cual yo no estoy de acuerdo con él, porque esa nunca fue la intención de la vaca roja, de la vaca roja o las cenizas. ¿Ok? Entonces, hermano Melo, abre tu micrófono y da tu comentario si puedes para estar seguro que está claro, ¿ok? Sí, sí, bueno, yo dejo apagado mi micrófono como toco un poco de tos, Ah, pero ok. Pues mira, a mí me trae dos cosas a la mente para conectar, como tú dices, de la legalidad del procedimiento y de los lugares. Una, cuando el rey David quiso transportar el arca del pacto y en vez de llevarla como el procedimiento legal decía, en los hombros de los levitas, la llevan en una carreta con bueyes cuando estaba a caer. Usía, si no me equivoco, que era levita, pero que no tenía la legalidad y jurídicamente no le correspondía, la tocó, murió, caret, murió fulminado. exacto, La intención era buena, el sentir era bueno, pero estaba fuera del marco legal y por lo tanto caía en una ilegalidad y le cayó todo el peso de la ley. Y me llama la atención también justamente en eso del rey Usía, que por famoso y rey todo, y por ende ser un mesías, un ungido, no pudo, quiso él quemar incienso y terminó leproso, exacto, porque quiso usurpar, quiso tomar un cargo, quiso hacer una función para el cual él no estaba designado. Estaba ungido, había sido llamado, había sido separado, sí. Para esa función, no. Y le cayó el peso de la ley, el rigor de la Torá, de la ley, ya sea la Torá de Dios, ya sea las leyes humanas, que también están para ser cumplidas, y obviamente el peso de la ley cuando las personas infringen la ley y se transforma en alguien que ahora está actuando al margen de la ley, y no solo al margen de la ley, sino, bueno, no se trata de entrar a juzgar a las personas, pero en un ámbito jurídico dice, esta persona se transforma en un irreverente, es una persona que se le declara en rebeldía. Cuando la persona no se sujeta a la ley, cuando el juez lo llama a declarar y no viene, el otro abogado dice, declárelo en rebeldía, tú sabes que eso es declárelo lo en mismo que, rebeldía, tú porque sabes que no eso se es lo quiere, mismo que dice en Deuteronomio 17. claro, comparte esa Exactamente ley. lo mismo. Mira, voy a seguir. Entonces, mira, vamos a ver acá. Déjame compartir rapidito aquí para seguir. Espero que los hermanos estén teniendo un poquito de más claridad con estas cosas. Dime si se ve bien, ¿ok? Sí, se ve perfectamente bien. Ok, vamos a seguir un poquito adelante. Ok, una. Se está haciendo de noche, ¿viste? Está Sí, preparando. El problema es que la persona que está haciéndolo, yo no sé si un sacerdote, el que está parado en ese lugar. No se sabe si es un sacerdote, eso sí tiene que ser preparado por sacerdotes. claro, Hay un tipo de cantidad de distancias. Si vamos a el tratado de pagar, la Mishnah te dice todo el procedimiento. ¿Ok? sí, Vamos aquí. ¿Está durmiendo uno ahí? Las vacas rojas que están en Shiloh. Ahí está. Mira cómo la cargaron. correcto, ¿Y quiénes son esa gente? Y por cierto, nada en contra de las mujeres. Pero hay una mujer en el ámbito donde se hacían no estaban las mujeres. ¿Por correcto, qué? Vamos a explicar eso. Ah, Rico, está hablando en contra de las mujeres. Y si tenía su menstruación, claro, y si tenía la menstruación y toca a una persona y esa otra persona, hello,
Tenemos que aprender, familia. Una fotico me deja saber a mí si esto es legítimo o no. Ahora, ¿que hay un rabino aquí? Sí, fíjate. Eso no quiere decir que es legítimo. Primero, ese no es el Monte de los Olivos, como yo lo sé, porque yo he estado en el Monte de los Olivos. Y solamente ver los árboles que hay ahí me dejan saber a mí que no es el Monte de los Olivos. Primero, después se encuentra un tipo de madera que hay acá. Eso no era la forma que se hacía la madera. Hay una forma que se prescribe en la Mishnah, como oh my God, Dios mío, no entiendo. Se cargó de esa forma para llevar allá. Obviamente esto es una práctica. Esto para nada cae bajo lo que es la legalidad y la validez de una vaca roja que sí ha sido degollada para nada. Y si le llama sacrificio, menos se conoce el procedimiento. Ok, vamos a seguir aquí. ¿Ve? Mira la gente que está ahí. Mira la forma que está hecho. Eso es una soga, ¿verdad que sí? Una soga, ¿verdad? Sí, sí, es una soga. Eso descualificaría a la vaca roja. Claro, porque se está Eso no es un agregando tipo de yugo. se está agregando un elemento a lo que después sería la ceniza que no estaba contemplado, porque lo que podía acompañar a la vaca, y me puedes corregir, era madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Eso es lo que tenían que echar. Si había otro elemento material, iba a contaminar el resultado, que serían las cenizas que tendrían que tener las características específicas. Por lo tanto, esa cuerda es un elemento extraño a lo que se solicita en el mandamiento. Eso no se consideraría como un tipo de yugo porque estás amarrando a la persona. Estás amarrando al animal. Correcto, exacto. Vamos a seguir. Ahí está el fuego. Vemos la señora en la parte de atrás. Fuego. Y ya. Ah, ok. Las cenizas. Este señor no es sacerdote. Él es gentil. Yo lo conozco. Ese es el señor en cuestión. Él sí Va a ir a una ayudó a que las vacas circuncisión. rojas fueran llevadas a Israel. Pero eso no le da a él la jurisdicción para hacer esto. Correcto. ¿Ve? Estuvo en el lugar donde estuvo la vaca roja, está al lado de las cenizas. Por ende, el hecho de que él está ahí, por de acuerdo a las leyes de pureza de la Torá, se descualifica. Sí. Está contaminando el procedimiento. Exacto, porque un ilegítimo, el zar, deja ver si puedo regresar, dame un segundo, para poder regresar a la Biblia aquí rapidito, ¿ok? Dame un segundito, quiero regresar a la Biblia. A ver si me dice esa palabra donde dice extranjero que vive entre medio de ustedes. Me dice si ves la Biblia. Aquí está. Lo dice extranjero. Dice, y será un estatuto perpetuo para los israelitas y para el extranjero que reside entre usted, entre ellos. La palabra extranjero, no sé si es, pero en este contexto es posible que sea la palabra zar, no ger, que es un extranjero que vive entre ustedes. Pero y él vive entre ellos. Pero si él vive entre ellos, por ende, entonces más validez tiene lo que estoy diciendo. Es un estatuto para siempre en la cual solamente ciertas personas pueden hacerlo. Los hijos de Aarón, dirigidos por Eleazar. Este caballero que está al lado de él, no sé quién es. ¿Quién es ese muchacho que está recogiendo las cenizas? Sí. Rico, mira, lo que yo te podría compartir desde el punto de vista legal es que cuando el texto dice esto será para vosotros, para el pueblo de Israel y para los extranjeros que residen entre ustedes. Y la idea de residencia implica es aquel que adopta la nacionalidad y que se sujeta a las leyes del país. Por lo tanto, si es un extranjero que reside, que vive entre nosotros, es alguien que se somete a las leyes de ese país. Por lo tanto, yo puedo estar de visita en Israel y ¿cómo saben que yo no soy residente ahí? Porque seguramente voy a transgredir quizás muchas reglas del tránsito de distintas porque como no soy residente, no conozco las leyes, no vivo ahí, solo estoy de tránsito, solo soy turista, soy una persona que puede cometer muchos errores porque desconoce las leyes del país.
pero el extranjero que reside entre vosotros, que tiene residencia, es alguien que acepta las leyes del país y por lo tanto se le permite acceder a los beneficios porque a su vez, recíprocamente, él se sujeta a las leyes. Y ese es otro tema interesante. Tú me acuerdo que tú Exacto. lo hablaste sobre Sí. eso. Mira, ahora mismo eso es un gran punto que estás trayendo y eso es algo que nosotros no queremos entender. Por ende, muchas cosas ocurren dentro de lo que es las personas que quieren seguir Torah, que en nuestro deseo de querer guardar el mandamiento, rompemos el mandamiento. ¿Ok? Ok. Sí, Un puntico que no estoy ahora mismo seguro 100%. Aquí es donde va a entrar un poquito de mi opinión, educated guess. Es como si decir una aseveración pero educada, ¿ok? Un tipo sí. de conclusión educada, ¿ok? Basado en lo que conozco. Te voy a mostrar algo rapidito que a lo mejor no me había dado cuenta hasta ahora que usted empezó a comentar y yo pues pude verlo. Pero mira qué interesante. Lo voy a mostrar aquí. En el templo no se permitía zapatos y sandalias. Exacto. Entonces, no estoy seguro, pero sabemos que en el primer siglo o durante el templo había un puente que se construía para caminar con el sacerdote del monte del templo hasta el monte de los olivos. Recuerden que el monte del templo nadie podía utilizar sandalias, estaban descalzos todos. Si el puente es construido, entonces ese sacerdote podía caminar por esa área descalzo porque estaba libre de impureza. ¿Me sigue, no? ¿Qué usted ve aquí en la esquina de arriba a la derecha? Una santa Es un, zapatilla. Ahora, usted diría, wow, pero ¿qué significa eso? Qué ridículo ese puntico. No, no, no. Entendiendo la legalidad bíblica, entendiendo el ritual del templo, entendiendo el procedimiento, entendiendo todas estas cosas de santidad, algo que a lo mejor nadie considere, ahora se convierte en un punto de importancia legal. Entonces, estamos viendo que lo que se presentó y lo que se hizo, de acuerdo a la legalidad, vamos a llegar a una conclusión educada, una conclusión ahora bíblica, legal, no tuvimos que tirarle falta de respeto a la persona, porque él sabe que esa no fue la que se hace en el mundo de los olivos. El problema es que él hizo un comentario en post que dio la impresión que eso es legítimo, porque él tiene una explicación espiritual diferente a lo que representa. Porque él es cristiano. Él es cristiano, él lo dice, yo soy cristiano. Por ende, él tiene su propia espiritualización de lo que él piensa. Pero la legalidad, basado en lo que pudimos cubrir hoy, no cualifica como el requisito legal bíblico que Dios estableció como el Jucat Olam. Quiere decir que el mundo que conoce Torah y sigue a Yeshua, debemos entender un poquito mejor el templo. Porque como hablamos hoy usted y yo, hermano Melo, no fue por una opinión. Mostramos evidencia. Hasta el hermano Vega comentó como una persona que conoce la ley. Tú estudias leyes, tú conoces eso también. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? A la gente que no conoce el procedimiento, que escucha algo de alguien que no conocen y después se van a las redes a dar noticias especulativas. ¿Qué yo hice? Llamé a los tres recursos que conocen del tema en Israel y a la persona que llevó a la persona que estuvo en el procedimiento y lo que él me dijo como evidencia, que él mismo sabe que ese no es el procedimiento que se hace en Monte de los Olivos, pero que él piensa que esas cenizas tienen algún poder de sanidad, que yo le dije, yo no estoy de acuerdo contigo, porque el procedimiento de las cenizas no era para sanidad milagrosa, era para purificación, tenía una designación específica que en la legalidad, cuando algo se designa para algo específico, no se puede sacar de ese ámbito. Claro. Yo siento, a ver, hay una expresión que, bueno, se usa al sentir, pero todavía tenemos muchos resabios del pensamiento mágico de Roma, que espiritualizó todas las cosas y que lo quiso sacar de su contexto legal. Y a partir de eso, Exacto. la iglesia hoy se mueve por este sentir
y lo quiere espiritualizar y le quiere dar la vuelta, como se dice. Pero para mí son los resabios de esta nodriza llamada Roma, que lo que buscó fue apartarnos y separarnos del judaísmo bíblico, porque cuando dicen, no, el judaísmo, como que si el judaísmo fuera algo equivocado. Pablo dice, ¿nos aventajan en algo los judíos? En todo. Tienen una Exacto. ventaja en todo, porque a ellos les fue confiada la Torá, el culto, el mandamiento. O sea, ¿a quién se le dijo cómo hacer el culto? ¿A quién se le dijo cómo hacer las ofrendas? ¿A quién se le dijo cómo debían el procedimiento? Porque hay un texto, mira, y aquí se me viene, creo que está en libro de números. Dice, cuando ofrecieres ofrenda y sacrificio a Jehová, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. Y esta Exacto. expresión, hacerlo de tal manera, me deriva a mí al código de procedimiento legal ritual. Hazlo de tal manera, siguiendo el procedimiento, para que pueda ser acepto, porque si no, cae en la ilegalidad y cae por su peso. Y de tal modo que tú puedes tener al mejor testigo, puedes tener la mejor evidencia, pero si levantaste mal la evidencia, si tú hiciste mal el procedimiento, un juez de garantía te dice, deseche el argumento, deseche esto porque no cumple con el procedimiento legal. Y Ese, ahí la iglesia yeah. está cayendo en un error. Yo le recomiendo a la audiencia que considere recursos que les puedan ayudar a validar información en vez de correr con mala información. El mundo judío ahora mismo está atravesando algo muy peculiar. Fueron atacados, oprimidos, otra vez más, octubre 7. Y ahora el mundo está apoyando al opresor y está atacando al pueblo de Dios. Nadie está diciendo que el pueblo de Israel en su gobierno es inocente de todo. Nadie habla de eso. Pero igualito, la tierra pertenece a Dios, el pueblo pertenece a Dios. Entonces, algo como esto, fuera de su contexto, como se está llevando a cabo hoy día, y ya no hay excusa, porque tenemos todos los recursos para validar información de la manera correcta. Yo les recomiendo a la audiencia que consideren estudiar estas cosas y que alguien que está poniendo a alguien en las redes pueda mostrarle a ustedes legalmente, bíblicamente, ritualmente y hasta con los recursos del primer siglo, como la Mishnah, en este caso, la Pagá, el tratado de Pagá Dumá, de la vaca roja, que contiene todos los rituales que se hacían en el primer siglo y que ellos ahora hagan lo mismo que hicimos nosotros. Les recomiendo que hagan eso. Vamos a ponerlo a prueba. Que te definan Jucat Olam. Familia, yo no digo esto muy a menudo, pero hay algunas cosas que sí, gracias al Eterno, he podido tener algún tipo de entendimiento. No soy la única persona que conoce de esto, pero he tenido accesibilidad a mucha gente que sabe mucho más que yo, que me han podido enseñar, han podido mostrar, las he podido ver, podido dialogar. ¿Por qué seguimos yendo a recursos que no conocen estas cosas cuando dentro del reino se nos ha dado recursos que nos pueden ayudar? Entonces, el problema que tenemos es esto, que ya verás cómo gente dentro del ámbito va a refutar espiritualmente con su dogma lo que estamos mostrando legalmente. Melo, le voy a hacer una pregunta. Usted que estudia leyes. Si hay un caso jurídico, sea civil o sea criminal, vamos a decir criminal, y usted trae la evidencia, da por el procedimiento, usa el vocabulario legal correcto, que tú sabes como una persona que estudia leyes, si tú presentas un caso y no usas el vocabulario legal correcto, puede ser razón para descartar ese caso. Exacto, Entonces, sí. si una persona trae un argumento que está basado en especulación, sin testigos, escuchado por otra persona que lo escucha de otra persona, ¿tiene validez ese caso en cualquier corte de juicio? No, se cae. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos ese procedimiento con las cosas bíblicas? Se Por eso llama hay la tanta prueba del confusión. testigo. ¿Perdón? Pasar la prueba del testigo. Exacto. Ahora mismo, mira, nosotros Pasar la prueba hoy del testigo.
Y quiero darte las gracias, Amelo, porque en ti yo he podido ver una persona que de verdad ama a Israel y eres muy leal a Israel y yo quiero ser leal también a Israel y lo estamos haciendo esto porque nos preocupa que el trabajo que estamos haciendo tan fuerte, crear un puente para crear una conversación con la gente en Israel y con los judíos, porque se vaya a romper, porque personas que se supone que seamos como los de Berea, todavía tenemos la mentalidad que aprendimos en el sistema religioso de correr detrás de todo lo que aparenta místico, espiritual o opinión. Y ya es tiempo que nosotros con algunas cosas tenemos que parar eso, tenemos que meditarlo, tenemos que ser más concisos y tenemos que respetarlo. Las cosas del Eterno se respetan, sus leyes se respetan, las cosas sagradas se respetan. Y este es un mensaje que no es muy popular. Si yo quisiera tener una gran audiencia, me voy corriendo con la especulación. Pero esto es para honrar a Dios, no para crear lo que son clics en YouTube. Esto es para ser fiel a Dios, para que se hagan las cosas correctas. Si nosotros sabemos la información correcta, créeme que el mundo judío nos va a ver y va a tener más respeto por nosotros, aunque no crean en Yeshua, pero nos van a respetar. Y tú lo sabes. Sí, bueno, de hecho, yo quiero decirle a los hermanos, la audiencia, quienes nos están escuchando, de que lo que Rico está planteando acá no es simplemente una expresión, un sentir. De hecho, cuando dice claramente que estamos creando puentes de amistad y de confianza, y principalmente un puente basado en el respeto. Y no solo en el respeto de escuchar a nuestros hermanos judíos, sino en el respeto de nosotros también tomar los textos sagrados y no darle la interpretación que a mí se me ocurra. Estamos hablando de textos que fueron, y como tú bien rico dices, y yo a mis alumnos también le enseño, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Y por lo tanto, nosotros no tenemos oficialmente en la legalidad para decir yo tengo la correcta interpretación. La correcta interpretación viene de mano a quien le fue dado. Y por ende, entonces, cuando Rico Cortés, hace ya 2 años, si no me equivoco, vino a Chile y estuvo acá en Puerto Montt, yo le mandé el link a el rabino Shmuel Steinhendler y a Roberto Muñoz Permu, que es el presidente de la sinagoga Bikur Joy. Y Roberto Muñoz me dice, muy interesante la charla de tu amigo Rico. ¿Cómo? Le dije yo, ¿la viste? Bueno, me mandaste el link. Sí, dije yo, siempre te mando link de algunas cosas, pero nunca me comentas que lo viste. Y le hice la pregunta, ¿por qué te dedicaste, por qué te detuviste a escuchar todo? Porque él habló dentro de un marco legal, dijo. Me llamó la atención que este presidente de la sinagoga me dijo, yo me detuve a escucharlo porque me di cuenta que él estaba hablando dentro del marco legal de la Torá y no se salió de ahí. Y toda su exposición y todo lo que lo hizo tenía fundamento legal. Y por lo tanto, para mí es creíble. Por lo tanto, es digno de escuchar. Entonces, cuando Rico dice, estamos creando puentes con otros hermanos judíos de entendimiento, ese entendimiento implica que es la sustancia legal también, es que se hable en términos jurídicos, términos legales, ¿ya? Porque eso es lo que hace que dos personas se puedan entender. Tú dices, hay que hablar en el lenguaje que corresponde. Entonces, cuando mi hermano Rico nos está planteando esto y nos está invitando a estudiar el templo y nos está invitando a que podamos aprender de quienes tienen los recursos, de quienes tienen la información, es para que usted también el día de mañana pueda ser creíble y lo escuchen nuestros hermanos judíos. Porque si no van a decir, este está hablando puras tonteras, perdona que use esta expresión bien chilena, no te van a pescar. Pero si tú estás hablando en los términos legales, el judío pone atención. ¿No es Es toda así? la razón. Y por cierto, voy a probar lo que estás diciendo para que los hermanos judíos que están escuchando, lo que está hablando de las sandalias, lo pude validar. Dice en el Mishnah, el Tosefta, que son documentos legales dentro de lo que es el ámbito judío y que habla del templo, dice, Pagá, en la Mishnah Pagá, capítulo 3 párrafo 3 al describir el traslado del sacerdote y el proceso de purificación previa, se asume que sirve con las mismas reglas de pureza y vestimentas en el templo. Eso es lo que habla en el Pagá Dumá 3.3.
leyéndolo, tú sabes que está hablando de que la pureza del templo se tiene que llevar a cabo, especialmente con la vaca roja, como se hace en el templo. El Tosefta señala que el sacerdote está vestido con las vestimentas sacerdotales y descalzo. ¿Ok? Entonces, el mismo pureza con el puente siendo construido del Monte del Olivo al Monte del Templo, pues carga lo que es la santidad y tiene que llevarse de esa forma. Entonces, tenemos nosotros, ah, mira lo que dice Josefo, eso es un recurso primario. Estamos hablando de algo que él vio, porque él era un sacerdote. Recuerda eso. Que él entendía estas cosas. Confirma que los sacerdotes realizaban el ritual vestidos como en el templo, lo que amplía sandalias prohibidas, ya que en el templo no se permitía. Permiso. Entonces, cuando tú ves una foto, si entiendes la legalidad, y yo veo que la persona tiene unos zapatos en el área donde se está llevando a cabo, lo descualifica. Claro, se Gracias, mi cae. hermano Melo, por la oportunidad de poder poner. Gracias por tu deseo de ser un portavoz de verdad y querer que la audiencia pueda escuchar un poco más y defender las cosas de santidad. Te aprecio eso mucho de ti y gracias por contar conmigo en esto. Y mi intención siempre es ayudar con lo poco que conozco a educar, a que podamos tomar mejores decisiones en cosas de santidad. Agradecido a ti. Oye, bueno, hay mucha gente que hoy día se conectó, bueno, como es común, la gente que te conoce inmediatamente percibe en el ambiente de que hay una oportunidad de crecer, de aprender y de aprender más, se empiezan a conectar. Pero antes de, oye, la hora pasó volando, pero no sin antes invitar para nuestros hermanos de Chile, la capital, Santiago, sus alrededores, a esta gran convocatoria, por un lado profética, la que se va a desarrollar el día 15 de agosto, viernes, a partir de las 10:30 de la mañana, ahí en la avenida Osorno, 0891. Esta es la comuna de La Granja y esta es una invitación de la congregación Casa Auditorio Vida, que está a cargo del pastor Cristian Díaz y Janet Urra. Una gran, y tiene este nombre, hay una convocatoria profética porque tú vas a hacer unas conexiones interesantes. Hay un número ahí de contacto, el 951-54-3307, para que se puedan inscribir. Tiene una lesión de 10.000 pesos porque está incluido el almuerzo. Hay una jornada a partir de las 10:30 de la mañana y luego a partir de las 16 horas. Y luego también el día 16, 17, seguiremos ahí en Casa Auditorio, en la congregación del Pastor Cris, para seguir posible que tú puedas hablar un poquito de estas dos actividades a las cuales estamos invitando, y no solo a gente de Santiago. Cuando tú estuviste la vez anterior, habían pastores que habían viajado a Linares. Y tú me dices, ¿dónde queda Linares? 400 kilómetros de distancia de Santiago. Y eso demuestra de que cuando hay deseo de aprender interés, uno puede viajar 3, 4 horas y bien vale la pena porque el conocimiento enriquece. Bueno, sí, tengo el privilegio de visitar la congregación. Todo el evento va a ser en el mismo lugar por el fin de Sí, semana, gracias a los hermanos, a los pastores. Y a Eric va a estar conmigo el sábado y el domingo. Y correcto. van a ser temas diferentes. El viernes va a ser un poquito más conectando los eventos que están ocurriendo en el Islam con Amalek y lo que ocurrió en octubre 7 y cómo podemos nosotros diseminar toda esta información. Y también voy a hablar el fin de semana acerca de qué fue lo que hizo el Mesías por nosotros, cuál es la función de redención, cómo podemos validar nuestra fe sin tener que minimizar la Torá y el pueblo de Israel. Todo va a ser centrado y basado en cómo honrar a Dios, honrar la tierra y honrar su pueblo. Más que nunca necesitamos aliados de personas que entiendan el texto mejor para que podamos ser un pueblo que cuando ve la promesa de los espías, que traigan un buen testimonio de la tierra y del pueblo de Israel en este momento. Así que el fin de semana va a ser repleto de lo que es información educativa, académica, bíblica, obviamente, de lo que está ocurriendo en estos días. El viernes va a ser un poquito más escatológico, podemos utilizar esa palabra. Y después, el sábado y domingo, voy a guiar a la audiencia cómo vamos a regresar al jardín, cuál es el problema de la humanidad, cómo pueden ser restaurados al Edén y cuál es ese mensaje del libro de Hebreos,
que muchas veces tienen un problema la audiencia de poder entender bien. Así que nos vemos la semana que viene, ya el próximo está allí. Sí, correcto. Así que, bueno, agradecidos, Enrico. Y bueno, mira, para no pasar a llevar a la audiencia, quizás solo mencionar algunos nombres. Bueno, no hay demasiada gente como para nombrarlos a todos. Wow, pero desde Costa Rica, desde Estados Unidos, desde Bolivia. Y hay gente del camino, muchos hermanos que son alumnos tuyos y que están ahí agradeciendo, pastores, hermanos de Osorno, desde Talca, y desde otras distintas ciudades, desde Pucón, desde Temuco, pues, muchas regiones te envían saludos, agradeciéndote también, Rico, por darte este tiempo, y soy yo el que estoy agradecido porque ha traído luz, claridad y sacar toda confusión que pudiera estar anidándose en la gente. Así que, bueno, les deseamos a todos ustedes que tengan un hermoso día. Así que el Eterno, que el bendito sea, les prospere, les bendiga. Y Rico, un cariñoso saludo a tu esposa, a tus hijos, a tu nieta también, y que sean grandemente prosperados. Gracias, mi hermano, y a todos les mando saludos y por favor ayúdenos a promover este video entre las redes, entre todos ustedes, por favor. Amén. Sí, de todas maneras lo vamos a seguir promocionando, y que el Eterno les prospere y les bendiga. Un gran abrazo, que esté muy bien. Chao, chao a todos. Ahora mismo me escribió un amigo mío. ¿Qué es tu opinión de la vaca real sacrifice? It was the real deal, era lo verdadero. Un amigo mío que es cristiano me acaba de enviar un mensaje. Sí, mira, interesante. Eh, Aquí tendríamos que, para poder terminar, como tú tienes ahí el link, habría que cerrar la sesión, porque como estás tú como anfitrión. No, tranquilo, sí. No, pero es interesante para que ¿Sí? vean. Ahora mismo un Sí. amigo mío, que es ¿Ya? americano, que es un hermano cristiano, me acaba de ¿Ya? preguntar, ¿cuál es tu opinión de la vaca reja, el sacrificio de la vaca roja? ¿Es algo real? Claro, Terminando nosotros, es impresionante para que tú veas el tipo de pregunta que todavía la gente todavía tiene preguntas, están confundidos. Así exacto. que yo ahorita lo voy a llamar para No, poder dialogar con él. Por cierto, en inglés, a las 3 de la tarde, hora de Miami, voy a tener a mi maestro Joseph Good y vamos a sí, hablar de estas cosas de nuevo en inglés para que la audiencia se pueda beneficiar en inglés. claro. Para la audiencia que está en inglés va a ser ideal entonces que se puedan conectar, ¿ya? Así que ahí estamos, Rico. Mira, la verdad que yo estoy acá, no tengo yo cómo finalizar, porque tú tienes Ah, ok. Está eh, bien, yo lo hago aquí ahora. sí, Listo, gracias. sí, Shalom. ahí está. Bye Chao, bye. chao.